básicamente decir que es la apuesta que hizo la voluntad social, pues decíamos disparidad de criterios, si esta regulación nos hace más competitivos o menos competitivos, pero bueno, eso es un debate que los expertos nos podrán decir. Sin más, es que bueno, espero que esta charla sea de interés y se pueda hacer un debate, se pueda preguntar y aprender y terminar ese conocimiento de las empresas. Sin más, es que casco y Marta, tienes la palabra. Es que casco, Miquel, es que ricasco Guztioi. Bueno, pues como bien ha adelantado el secretario de la Cámara, vamos a tratar el tema de la G. La G, para algunos, es la hermana pobre dentro de la tríada ESG. Y de hecho, cuando hablamos de la crisis laboral, que algunos os acordaréis en los años 2000, la G no existía, existía el medio ambiente, lo social y lo económico. La GES entra en juego cuando empezamos a utilizar el concepto de ESG, que es un concepto bastante ligado a las finanzas. Vamos a presentar a Miquel, contamos hoy con 3 expertos y bueno, al final sí que quiero comentaros que al final de la sesión tenéis unos tarjetones ahí en los que podéis ir escribiendo las preguntas que luego las hará ahora y así hacemos una jornada participativa. Tenéis cada uno de los ponentes pues, unos minutos, empezando por Mariano, para explicarnos un poco, bueno, qué es la G dentro del contexto ESG, dentro del contexto de las empresas, porque es una gran desconocida y hoy sí que nos gustaría declinarle un poco los aspectos más importantes. Mariano. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Marta. Bueno, sobre la G, ¿no? La G para mí no es una cuestión de tema, yo creo que es el corazón de la sostenibilidad. Se ha sido autor ese punto central, porque lo demás pues son, desde el Consejo de Administración se tiene que atender a todos los grupos de interés, ¿no? Stakeholders de la empresa. Y en ese sentido pues está el medio ambiente, está lo social, están los accionistas, está la propiedad, están los empleados, etcétera, etcétera. No que se quiere precisamente esa labor de tratar de llegar a todos los grupos de interés, en que tanto pues, al medio ambiente o a lo social, pues las obras para G, o sea, en la gobernanza, en la política de las 3 empresas. Pero es un tema, para mí, creo que es el tema fundamental, el corazón de la sostenibilidad. Entendemos que la sostenibilidad pues es añadidura a largo plazo de cualquier actividad empresarial, ¿no? Bueno, por eso el conseguir tener un equipo para mediarlo es un tema principalísimo, en el cual nos llevan muchas otras cuestiones. Muy bien, Maider. Hola, muchas gracias por la invitación primero. Yo cuando hemos hecho la mañana tarde me ha sorprendido porque para mí la G, la gobernanza ha existido desde que existimos en el gobierno. Anteriormente público con el privado. Entonces, a mí el concepto ESG en el que estamos tan inmersos, y en el que yo no soy experta, pero soy sufridora, porque expertos hay algunos pocos, hay lugares complicados, sabemos lo que estamos en cada momento. El gobierno corporativo, la gobernanza de las compañías, independientemente del tamaño de las instituciones, van muy atrás. Una trayectoria muy larga y yo creo que es una clave para el sostenimiento de las compañías y de las entidades a medio y largo plazo. Quiero decir, para mí no hay sostenimiento. Las organizaciones tienen que ser la arriba abajo y la dentro afuera. En cualquiera, independientemente del tamaño de la actividad
del sector, ¿no? Entonces, para mí es un pilar, como decía, el pilar básico es el que no hay nada. Sí. Gracias por la invitación, por la temeraria invitación, diría yo, pero bueno, después de dos personas que saben lo que saben mis predecesores hemos elaborado, pues es que decir que suscribo enteramente lo que decís. Yo digo dos matizaciones, o añadiría dos cosas a lo que habéis dicho. Primero, efectivamente, es cierto que a la gobernanza se le dedica muy poco en relación con lo que se dedica, digo, en el actual suelo normativo que tenemos al inventario del tema social, se le dedica bastante poco. De hecho, en el proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad aprobado la semana pasada, no tiene epígrafe propio la gobernanza, con eso lo digo todo, mientras que el medio ambiente y el aspecto social lo tienen. Segundo tema, pero no es lo mismo, es una realidad lo que voy a decir. El órgano de gobierno en una gran empresa o mediana grande, pues es un consejo de administración en el caso de empresas cotizadas solamente, porque lo exige la Ley Social del Capital en su capítulo 14. Pero en la PYME muchas de ellas no tienen un órgano de gobierno colegiado, luego en cierta forma se difumina o se pierde porque el que administra es uno, por eso es administrador único, ¿no? Muchísimas pymes. Y entonces no tiene ese órgano de gobierno que decía Smaider, ¿no? Entonces ahí queda un poco difuminado en cierta forma la AG. Pero dicho esto, yo creo que es importantísimo que las pymes vayan poco a poco entendiendo que dotarse de un órgano colegiado de gobierno, un consejo de administración, aporta muchos más beneficios que el coste que tiene, que lo tiene. Cuando uno se plantea cambiar la administrador único a tener un consejo asesor, o cuáles serían las causas, Mariana, sobre todo muy en óptica pequeña y mediana empresa. Sí, yo creo que el propietario tiene que hacerse las preguntas básicas en este tema de la corporativa. La primera pregunta es ¿dónde me encuentro? Y la segunda es si a uno le conviene ir a avanzar. Entonces, para decir dónde me encuentro hay que hacer este cambio básico. El primero de ellos, por legislativo, es el sistema de salud. Y entonces, claro, esto es un tema muy importante, muy relevante, pero abundaremos en ello. Porque es la soledad del propietario. Y tiene una responsabilidad no solo para los mismos, sus familias y los empleados y para la sociedad. Entonces tiene que dotarse de un equipo de personas, una responsabilidad de gobierno, la posibilidad en el sentido de gobierno, en ese órgano colegiado. Pues donde me encuentro, en este aplicación escenarios, el primer de ellos puede ser el administrador único, algo que esto ocurre en la puede ocurrir que ya tengan un órgano de gobierno incipiente, que no es un consejo asesor, con el cual también me va a dejar, y entonces viene a ser el embrión de lo que es el consejo de administración. Puede ocurrir que tenga ya un consejo de administración, incluso que esté estructurado, en las comisiones, y entonces, ¿en qué punto me encuentro? Y el organismo a partir de la federación, pues también la tercera federación. ¿Y hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y ahí es donde establecer ese diálogo con las personas, que hayan tenido esa experiencia, que tratar el medio de resultados adecuado para expresar un diálogo sobre los asesores. Oye, tienes un grupo de amigos donde me dices sí lo hago, ¿no? Y por tanto pues eso es una administración. Por eso estas dos preguntas. Y a la vista de eso establecer una ruta de lo que viene a ser
precisamente ir desarrollando y constituyendo un consejo de administración que de verdad sea un equipo de rendimiento. Y por nuestro lado nosotros nos dedicamos a generar consejos de administración, hablando de las empresas de calidad, medios, familiares, medio grandes, medidas cotizadas. Y es verdad, o sea, se le puede sacar muchísimo partido a la calidad, muchísimo partido. Pero todo eso se ir evolucionando poco a poco. Sí, yo repetir, estoy totalmente de acuerdo, creo que es un camino largo, creo que una empresa, el tamaño que sea, por muy incipiente que sea, que no tiene que sentirse abrumado, ¿no? Porque es verdad que eventos y charlas, yo creo que tienen que ayudar a desestresar un poco la sensación que tenemos todos, que incluso las grandes empresas, de lo que está viviendo, de lo que va a venir, ¿no? De que queremos ser los primeros en Europa, en que además en un plazo muy corto de tiempo las grandes no tienen fácil, no es fácil para las grandes, imaginaros para las pequeñas, todos hemos conseguido. Hay que sentirse abrumado y hay que empezar también un poco por el convencimiento propio, ¿no? Porque yo siempre he dicho que lo gobierno corporativo y lo que administradores únicos, que es lo de la soledad, 100%, todo el mundo hace algún tipo de gobierno, de un tipo o de otro. Es muy importante el convencimiento de qué tipo de gobierno quiere, porque puede ser así y puede ser disyuntivas, ¿no? Y después acompañarte, estoy de acuerdo, por un mentor, por un consejo asesor, que por empezar por el principio, ¿no? Igual el consejo asesor de mucho toro, ¿no? O muchas personas, un mentor, alguien con experiencias previas en el mismo camino que te vas a recorrer, creo que es muy importante. Y ya de ahí también hay caminar hacia lo que puede ser un órgano de gobierno profesional, digamos, o de otro tipo, con consejeros independientes también en la trayectoria, porque al final lo de la seguridad. Pero sí que hace falta mucha introspección desde el punto de vista de qué tipo de gobierno quiero para mi compañero, que además siendo ello es lo más importante. Y además eso se emana y desprende totalmente la organización. Creo que hay unos valores y unas cuestiones que se ven y que también están escritas. Que tiene un poquito la parte del reporting esta que vamos a hablar después, bueno, la parte de la fe no tiene un capítulo propio, pero estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para evidenciar cosas que en el día a día se estaban acometiendo, estaban haciendo de una forma natural, pero ahora hay que ponerlas sobre un documento que te lo acredite y que lo evidencie. Y no quiere decir que no se hagan, quiere decir que no se escribía, ¿no? Entonces, es más importante el convencimiento que luego hay que verificar, correcto. Es más importante el convencimiento propio de las personas que emprenden, bastante tienen con el proyecto, acompañamiento y que a dónde quiero llegar. Si lo sé, hay que no expresar. No hay que escuchar preguntas. Mira más. Bueno, tomando el hilo, lo último que ha comentado Maider, yo creo que efectivamente dos cosas quiero decir. Una, que también con respecto a lo que ha dicho Mariana, ¿no? Es importante, Mariano creo que lo ha planteado como el dónde me encuentro, ¿no? El cuándo, es importante, ¿no? Porque mucha pequeña empresa o pequeña mediana, ¿cuándo tienes que aportar? ¿No? Mucha gente le pregunta, bueno, pues yo creo que eso va a ser voy a decir algo, no sé, realmente interpretativo, ¿no? Pues yo creo que cuando el empresario crea que tiene una estructura suficiente en la cual entienda él, porque nadie conoce mejor su empresa que él o los propietarios, socios, ¿no? Y él sabe que va a ser un esfuerzo suplementario al que ya tiene que hacer todo el día como hombre orquesta, que es un administrador único, normalmente, ¿eh? Luego él tiene que empezar a percibir que de ese esfuerzo que va a hacer puede sacar y tiene que tener un beneficio de alguna forma. Es así, si no lo vas a tener, no lo hagas, ¿eh? Luego creo que creo que sería interesante el volver. Yo he sido bastante desde el punto de vista académico, existen cientos, no, miles de estudios que acreditan los efectos beneficiosos que tiene la implantación de ciertas normas de gobierno corporativo en pequeñas empresas. Está científicamente demostrado con estudios publicados en las grandes revistas de negocios del planeta, que como sí, no siempre, pero bueno, como es tendencia de algo que yo creo que es bueno. Sospecho que luego volveremos sobre ello, pero para hablar un poco sobre seguridad. Hay alguien que dice la pregunta podría ser
haya algún inicio concreto que nos indique que vamos a dar el siguiente paso a conseguir la democracia, ir dedicando tiempo y recursos a constituir una ganadería comercial. Yo creo que sí. No hay un indicio concreto. Por ejemplo, en el momento en el cual ya el emprendedor empieza ya a constituir un equipo directivo que le da una cierta viabilidad. En el momento que ya constituye un equipo directivo que lleva la operativa diaria, entonces es un momento para que el propietario se plantee el largo plazo. Esto tiene unas fases, desde el emprendedor que está más focalizado al mercado, a conseguir que esa actividad sea rentable, a conseguir que sea un cierto posicionamiento, podríamos llamarlo de taller, ¿no? El siguiente paso ya es constituir una estructura organizativa básica, y luego ahí una pieza fundamental es el comité de dirección, el equipo directivo. Y en el momento que ya existe ese equipo directivo es cuando tiene que estar pensando en la siguiente derivada. Y la siguiente derivada es que esa actividad sobreviva al fundador. Propio, ¿no? O sea, hay indicios concretos, ¿no? Hay un dato aquí. Y después hay somos emprendedores contratados, empresarios que en 3 años han pasado y administradores únicos a la administración por empezar. Guau. Pasando los años entonces son pasos que es verdad que la gobernanza el modelo corporativo no es el trabajo de la que se me pone a cualquier empresa. Hay que hacerlo de vida. Pero también es verdad que hay mucho siempre desde la perspectiva de los agentes España, hay mucha cultura institutiva de la organización pero poquísima o escasa en lo que es el dieta y también pero no. La gobernanza hay poca tiene criterios de gobernanza verificados y acreditados y en qué mejora una empresa, en qué, cómo lo podemos contratar. Como quieras, por supuesto que vale más, pero no solo eso, es que algunas veces en algún momento de la vida de la empresa es que es crítica, decisiva. No solo vale más, y vale más porque tienes un equipo de personas que están trabajando por el plan estratégico, por la planificación de negocio, por la supervisión ejecutivo, tareas innegociables. Y luego hablaremos más. Entre otras cosas porque es muy difícil la ley en temas de rotación. Es muy difícil que el propietario esté ejerciendo ahora mismo como ejecutivo, o sea, la actividad diaria, y de pronto se siente en la silla o en otra mesa y diga, no, ahora estoy como propietario y durante por la y eso es difícil. Y tampoco funciona que el mismo tipo directivo, al final, que el propio tipo directivo sea el núcleo fundamental del consejo de administración, del consejo asesor. No, eso es un error. Tienen que ser personas distintas. Entonces, claro que es importante. Y decía que no solo es importante, sino que a veces es crítico. Es crítico porque, a ver, en la propia vida nos lo ha dicho, la vida, bueno, el tejido empresarial. Si de cada 10 empresas que existen en primera generación solo pasan 3, todos los estudios nos dicen que de cada 10 pasan 3 a segunda generación y de esas 3 pasan 1,5 a la segunda generación, claro, es que tenemos una tasa de mortalidad muy elevada, muy elevada. Muy por encima del resto de países de la OCDE, no de Europa, sino de la OCDE. ¿Por qué? Se han hecho estudios. Y efectivamente uno de ellos puede ser pues, la línea de negocio que ha cambiado,
Pero el 60% de esa tasa de mortalidad que tienen estas empresas viene porque no se ha hecho un cambio sustancial, porque ha fallado la organización. Luego esto nos indica que es un tema muy importante. Ahora hago la difícil y le digo todo. No, voy a hablar un poco de este tema porque, pero, ya han analizado la posibilidad de ponerte guapo, guapa en el mercado, porque naturalmente no, porque el solo el mundo que tiene, dice, por estos tíos dando vueltas, son, demuestran una cierta madurez. Y en último lugar, facilita normalmente el tema de
asimismo como del conocimiento y capacitación de los miembros del órgano de administración, cada uno en su materia, para ver si son además capaces de evaluar esos riesgos que tienen que evaluar. Pero a través de esa evaluación o esa dirección o esas funciones de supervisión en la realización del mapa de riesgos, bueno, que es una obligación fundamental o esencial del Consejo de Administración, que por supuesto que va a redundar al final en una mejor gobernanza de la compañía. ¿Qué opináis, Mariano? A ver, voy a hacer esta discrepancia para generar debate. El otro día, y arranco con también, bueno, coincidí con el presidente de la Junta de aquí, bastante, y me decía lo siguiente: Mariano, yo creo que estamos construyendo consejos de administración demasiado efectivos. Y decía, tenemos consejos de administración, procesos de selección, de trabajo, de focos de consejos, que ponen muchas veces en temas defensivos, no coincidimiento, planos, de la de riesgo, y digamos un montón de y creo que nos conviene. Hay que ir y decía, estoy tranquilo, o sea, el cumpleaños para mí, y esto pues identificación, seguimiento y mitigación de los riesgos, porque es una tarea indelegable de la administración. Hacerlo porque es parte de la realidad cotidiana de los negocios. Pero esto no es el corazón, el trabajo es el entonces, es una red de seguridad. El corazón, vamos, la potencia de nuestra administración está, y esto le decía, ¿no? Necesitamos consejeros independientes y consejeras militares más más incisivos, más que estar pensando en el negocio y en empezar la estrategia creo que sí, porque este escenario, ¿no? Normativa versus temas, pero al final estamos intentando el trabajo de consejo en temas para eso de los centrales. Hay que estar ahí, hay que estar gastos y no, esto por descontado. Sí, muy bien. Yo voy a explicar un poco contigo, pero un poco solo. Yo creo que esto puede ser verdad, que el Consejo esté hasta arriba de papeles y de documentos y de políticas sociales, no estoy de acuerdo, que puede ser una cuestión que quita mucho tiempo y que realmente se lo resta a la estrategia. Pero es que un plan estratégico no puede ir sino acompañado de un mapa de riesgos, del tamaño que sea. Y además ahora, con los riesgos en materia de sostenibilidad, tenemos un mapa que es el doble de grande, con el doble de financiación, con el doble de acciones de mitigación, con lo cual yo creo que puedo entender esa perspectiva, pero si evaluar consejos que ya he mencionado antes, yo en mi experiencia en la evaluación anual del consejo, yo sí que soy consejero de cotizada y profesional, pero que hace la evaluación con mucho convencimiento, siempre ha sido un tema crítico, tanto el plan, la dedicación a la estrategia, que es un poco el pulse, ¿no? La banda tira de y tal, con la gestión de los riesgos, porque los riesgos que tumban el negocio y los tienes que ir monitorizando. Entonces yo creo que son dos cosas que son primas hermanas. Es verdad que a veces lo que falta es tiempo, y es verdad que la capacidad de trabajo o las horas de dedicación que tienen ahora los consejos y las comisiones de auditoría, que es una barbaridad, es casi más que la del propio consejo. Es verdad que ahora tenemos que tener una comisión de sostenibilidad, distribuir un poquito mejor, pero un poquito, porque sigue siendo la hiperregulada la comisión de auditoría por toda la responsabilidad que tiene el consejo. Y además en esa comisión tienes que tener gente que tenga el perfil y que conozca y que profundice y que se remangue, ¿no? Entonces, para mí creo que son dos cosas que pueden ocurrir al mismo tiempo, el estar empapelando la compañía por esta necesidad, ¿no? de implantar temas de compliance que arrastran, que es verdad que arrastra el compliance a llegar a hacer las cosas. Creo que la estrategia contra los riesgos es el plan. Yo estoy un poco más con Mariano. Por supuesto que bueno, en el fondo
yo creo que son las dos caras de la misma manera. Pues claro que es fundamental, por supuesto, es esencial. Pero a mí a veces sí me da sensación de que se sepulta el compliance, el papeleo, la burocracia, el tal, y no hablas de negocio, ¿no? O sea, al final, como primero, y además yo hablo con algunos presidentes, hablo y digo, joder, cambia el orden del día, modifica y pon lo que es el negocio, ponlo al principio, porque si no llegas desfondado. Al principio, informe de la Comisión de Autoridad, informe del presidente de la Comisión de Autoridad, informe de la Comisión, informe tal. Todo el tema burocrático, que aparte de la aridez que te puede dar algo, llegas desconcentrado y saturado al final. Y cuando tienes que hablar del negocio, ¿qué es? O sea, las compañías están para ganar dinero. O sea, es que es una obviedad esto. Y los accionistas han invertido y los empresarios han arriesgado parte importante o todo su patrimonio para ganar dinero, lo cual es legítimo, tiene unas obligaciones legales, sociales, por supuesto. Vamos a ver, vamos a ganar dinero, porque no, mi comisión de auditoría, nostra. No, es que es verdad. O sea, ¿qué vas a auditar si no tienes nada? Pues una quiebra gigante, pues. Este diálogo lo he tenido muchas veces porque yo no, soy pero la tienes, compliance. pero tienes toda razón. Que, para que vaya bien hay que tener mapa de riesgos. Es lo que, o sea, hay que saberlo, pero hay que saberlo complementar. Y lo divertido es lo divertido. Y lo divertido es lo divertido. Eso está claro. Eso tienes razón. Pero no podemos perder el foco. Y además, y ya acabo diciendo que de todas formas, un poco la lista de asistentes, no hay que desmoralizarse. Vamos a ver, esto ya son de empresas, no, ya lo sé. Son empresas cotizadas, empresas más de cierta importancia. En una empresa no cotizada no tienes por qué tener comisión de auditoría, no tienes por qué tener tal, no tienes por qué tener nada. Empiezas con un consejo asesor, que no llaman ni consejo de administración, por lo tanto no es un órgano propiamente legal, no quiere decir que convoca de aquella forma, luego haces tal, y si está funcionando, es que le está sacando un rendimiento cierto, pues igual constituye ese consejo de administración, ¿no? Yo creo que el 90% se da cuenta que merece la pena. Pero le llame como le llame, la pyme tiene una estrategia de calibre que sea y tiene unos miedos, unas preocupaciones que son sus otras, y las funciona. Es decir, van en paralelo a nivel que sea. O sea, yo creo que con esto no pretendo contradecirte, sino es que al final eso hay que bajarlo al plano que corresponde. Sí, leyendo recientemente un par de carreras decía cuáles son de la agenda del consejo, los temas que más enfrentar, ¿no? Las empresas que se nos falta dedicar más tiempo, ¿no? En el tiempo del consejo. No son tantas reuniones, igual, estamos hablando de 8 a 10 reuniones, igual. Mira, por eso tiempo en los casos. Acortar el máximo de lo posible a la compañía. Entonces, por ejemplo, un estudio que decía que los temas que más falta de dedicación por parte del consejo son estos dos que nos han mencionado. Pero la estrategia, dedicar más tiempo a la estrategia y dedicar más tiempo a la supervisión del equipo de gestión. Habéis hablado de consejo asesor, consejo de administración. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo recomendaríais en qué momento de la empresa cada uno de ellos? ¿Qué perfiles tiene que tener cada uno de ellos? Mariano. Bueno, el consejo asesor, a ver, antes, retomando un poco lo que decíamos antes, el momento que el propietario, el propietario, que por ahí vamos a constituir el gobierno, exista diferenciado de lo que es propiamente el tipo de estilo. Las personas para la televisión y para la organización. Estas son varias cosas. Entonces, yo lo que sugiero al Estado de Unidad es que constituya un término embrión y para ello pues existe a uno o dos externos que se llaman técnicamente consejos asesores, la diferencia entre consejos asesores y consejos administrativos es fundamental, son profesores que no reconocidos legalmente como consejos administrativos. Pero puede haber un tiempo que puede ser más breve o más dilatado, esto dependerá un poco del propietario. Yo le recomiendo que exista a uno o dos, quizá dos,
consejeros asesores y luego a un miembro al director general, al CEO de la empresa, a un ejecutivo, uno. De esta manera, pero desde ese momento se constituye como órgano de gobierno, aunque legalmente no sea necesario. Porque todo lo que se pueda parecer al funcionamiento de esa organización no es general. Por lo tanto, tiene que tener su calendario, sus rutas, su contenido, esas tareas ilegales que tiene que tener. Y de esa manera, pues, el propio empresario se va entrenando a sí mismo a tomar esas decisiones de una manera consciente. Tema importantísimo. Entonces, sí, además, que el 60% explica la mortalidad de estas empresas es porque no está haciendo un plan de sucesión. Y no está haciendo un plan de sucesión muchas veces por luego, el propio emprendedor, el empresario. Entonces, necesita una fase de entrenamiento y una cuenta que ya las decisiones no las tomamos solos, no conviene. Escuchar, yo le animo no solo a escuchar lo que está haciendo, sino que les digo que sus decisiones fundamentales sean profesionales. Esta es un poco la evolución. Después de unos años de entrenamiento en esto, se plantea que en todo caso que constituye esa organización y pues para eso pues siempre el ámbito de consejos y otras cosas en Bueno, yo creo que las ventajas que tiene el consejo asesor es la falta de formalidad, digamos, ¿no? A la hora de las responsabilidades, no existir los cargos de decisión ejecutiva, no están sometidos a determinadas regulaciones. Es verdad que el consejero hoy en día se está poniendo cada vez más divertido en el sentido de los riesgos que asume, ¿no? El consejo asesor no tiene esos inconvenientes y pueden consistir, además, en un estado muy maduro de una empresa ya desarrollada. Puede haber un momento en el que se el consejo asesor y el consejo de administración que tengan focos de trabajo diferentes, porque las del consejo de administración están claras y están reguladas y se abordan de mayor o menor medida en todos los sitios igual. Y el consejo asesor puede tener al principio un foco muy diferente, ir evolucionando a la medida que evoluciona la propia compañía en su crecimiento. Yo conozco a algún consejo asesor para el socio fundador que lo que han hecho es apoyarle en cuanto a producto, mercado, desarrollo tecnológico, ¿no? muy al desarrollo y a la supervivencia de la compañía. Este fase se puede pasar y podemos hablar de un tema de gobernanza, de un tema de convertirse en otro tipo de empresas, ¿no? Pero para ahí tendría que considerar consejo asesor con otras personas, con otros bagajes. Entonces, la bondad que tiene el consejo asesor es que puede aparecer y desaparecer. No creo que sea una gran práctica que aparezca y desaparezca como el Guayana, pero que puede existir y que puede ser muy útil en algunos momentos. Bueno, una vez más, yo estaba pensando, ¿no? Yo el 100% de las empresas que han implementado un consejo asesor, el 100%, este consejo asesor ha acabado evolucionando en un consejo de administración. Y creerme que son gente muy preparada, y empresarios de primera línea y muy inteligentes y con ideas muy claras. Y le han visto. Y yo de verdad que no tengo ningún negocio, ni participo en ningún negocio que pueda tener ningún interés en lo que estoy diciendo, para nada. Pero, insisto, cierro paréntesis. Todos han acabado constituyendo formalmente un consejo de administración, porque han visto las bondades del mismo, han visto que efectivamente aporta valor. Y enganchando también, otra vez, como te ha dicho Maider, es una forma de que el empresario se dote de conocimiento que no tiene en la empresa. Si yo igual, bueno, pues voy a llamar como consejero independiente, voy a traer, como ha dicho Mariano, 2 independientes y me hace falta, digo, por decir, alguien experto en logística. Bueno, porque en mi organización no me da, o no tengo tal, o en nuevas tecnologías, o en lo que fuese, ¿no? Es una forma de atraer talento, ¿no? De complementar lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es desde ese punto de vista la composición ideal de un consejo de administración y qué barreras habéis visto en vuestra vida, en vuestro recorrido profesional debido a las altas responsabilidades, ¿no?, pues civiles y hasta penales que pueden tener los consejeros, ¿no? Y cómo quizá estas altas responsabilidades son un freno
en su propia función dentro del Consejo y pueden frenar al Consejo, ¿no? Mariano. Bueno, es difícil estudiar a esa consejera, el secretario, la secretaria, que la tiene en negocio, que estoy en nuestro gobierno, y los dos perfiles que yo le aconsejaría para quizás sería a un empresario de éxito, que tenga una consejera que sea un empresario de éxito, y además de un sector distinto, claro. De un sector distinto, porque si no, en realidad es un tipo de intereses. Y luego alguna persona que sepa de gobernanza de la vida, para que la ayude a los sectores. Respecto a un consejo de administración ya normalmente constituido, a ver, aquí el tema que es que el titulísimo es precioso, el presidente de matriz que se llama, técnicamente se llama la matriz. La matriz de consejo, una duda principalísima, importante y que hay que trabajar. Es una responsabilidad, además, que sería previamente del presidente. El presidente lo hará con el apoyo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con nombramientos de casos, que están decididas, o incluso de consejo coordinador, y ya en consejos más avanzados, también hay un consejo independiente que pide entre los consejos independientes y con el carácter de consejo coordinador. Entonces, la matriz del consejo, no, al final la responsabilidad principal del presidente es construir un equipo de alto rendimiento en su consejo de administración. Y para eso tiene que tomar la matriz. Y la matriz es cuáles son las cualidades y competencias que están representadas a día de hoy en el consejo, en la globalidad del consejo, entre todos ellos. Habrá expertos en gestión del talento, expertos en logística, expertos en digitalización, en fin, etc. Y entonces todo ese conocimiento lo constituye la matriz. Y esto es el presidente, con el presidente de la CNR, lo que tiene que hacer es estudiarla para ver cuáles son los gaps que se producen en esa matriz y sobre todo qué necesidad tienen a medio y largo plazo conforme al plan estratégico. O sea, tienes que constituir una matriz de consejo, insisto, las cualidades en tu propio consejo de administración que dé soporte, apoye e impulse el plan estratégico. Bien, y ahí también muchas cosas, conocimientos, experiencias, la experiencia de gobierno, la diversidad, no solo de género, sino en tantas cosas, aspectos de edad, experiencias, conocimientos, etc. Y capacidad para aportar valor. Para mí, bueno, luego a lo mejor hablamos de las cualidades del manejo del ambiente, pero si ante la pregunta, Mariano, ¿cuál es la cualidad principal de un buen consejero? Tanto ambiental como ejecutivo como organizacional. Eso para mí es la capacidad de retar. La capacidad que tiene para retar al presidente, para retar al consejo y para retar al ejecutivo. Luego hay otras muchas cualidades y termino. Esto, no nos equivoquemos. O sea, un perfil ejecutivo es un perfil que no vale en sí mismo para estar en consejo de administración. Son perfiles distintos. Un perfil típicamente ejecutivo de hacer, corto e incluso, y sin embargo las cualidades que se requieren para estar en consejo de administración son distintas. No son propiamente ejecutivas, sino más bien de replantearse las cosas, de retar, de saber discrepar, de alcanzar un consenso cuando hay un consenso, que a veces es una de las grandes cualidades, porque en el consejo salen muchas disputas, muchas visiones, que es lo que enriquece, ¿no? Y entonces esa capacidad para alcanzar un consenso. Por eso el perfil de un consejero, da igual que sea militar, que es distinto. Yo entiendo que muchas veces la carrera profesional que uno lleva de distintas posiciones ejecutivas, pues ahora me toca desembarcar en el mundo de los consejos de administración. Bueno, sí y no. En fin, está por ver, porque las cualidades, insisto, son distintas. Claro.
Sí, bueno, yo en el punto de que no todos los ejecutivos tienen que ser consejeros, estoy de acuerdo, pero sí que creo que todos los consejeros tienen que haber sido ejecutivos, o por lo menos gran parte de ellos, porque el negocio es un negocio y la vida ejecutiva es extrapolable a muchas otras situaciones y en un consejo tienen que haber vivido, ¿no?, lo que se va a vivir la empresa aguas abajo, ¿no? En realidad ellos están en otro plano y toman otro tipo de decisiones. Respecto a la composición del consejo, la teoría dice que hay un número, ¿no?, que es recomendable de consejeros, pero es verdad que alcanzar consensos cuando el consejo es más numeroso de la cuenta es complicado. Pero también, por contra, hay unas necesidades imperiosas que aparecen con estas regulaciones y otras cuestiones que nos toca afrontar, en el que necesitas cada vez más competencias dentro de esa matriz de competencias. Que hace años la matriz de competencias, estoy segura que casi todas las empresas tenían la misma matriz de competencias, porque era todo muy similar. Pero ahora, dependiendo de dónde estés el sector y dónde a qué cosas te enfrentes, tu matriz de competencias puede ser curiosa y tener cuestiones diferentes a las de una empresa de su tamaño. Entonces creo que hay en la variedad que necesitas de conocimientos dentro de los consejeros, necesitas un número de consejeros mínimo, ¿no? O sea, mínimo, es decir, razonable para poder cubrir esas necesidades, ¿no? Pero sí que creo que es importante el punto que ha dicho Mariano, de que un directivo no es directamente consejero, puede serlo, y de hecho muchos consejeros antes no pasaban por ningún tipo de barniz de escuela de negocios para ser consejeros, era su carrera lo que le avalaba y ahí, ¿no?, y de ahí pasaba a ser eso. Ahora estamos viendo en la versión contraria, en la que existe el consejero profesional y la consejera profesional, sobre todo, ¿no?, por otras regulaciones que están surgiendo y por el tema de esta conversión en nicho de mercado, ¿no? Pero creo que el consejo cada vez es más un equipo de alto rendimiento. Antes no lo era, antes rara vez tú hablabas con un consejero alrededor de la fecha del consejo, ahora estás todos los días hablando con el consejero porque las preocupaciones son diarias, claro, y la vinculación es diaria y las implicaciones también. Entonces, el perfil de consejero y las condiciones en las que el consejero accede al consejo son muy importantes y hay que valorarlo todo, a la hora de aceptar este tipo de nombramiento. Claro que sí. Bueno, yo tres cuestiones en relación con lo que tan brillantemente han expuesto. La primera, que lo has comentado tú, el tema de obligaciones. Realmente empiezas una profesión de riesgo de consejero y es verdad. Es verdad. Las leyes sociales de capital, como bien sabéis, dicen que en el momento que se te nombra consejero vas a ser responsable solidario de todas las deudas de la compañía. Antes de verano, un buen amigo mío me llamó y me dijo: oye, niño, me han ofrecido ser consejero de esta compañía cotizada e importante. Tú mismo, mira, la verdad que tiene. Pero tiene buena pinta, tiene mala, si sabes dónde te metes. Esto no es ninguna tontería, pero para nada. Aparte, bueno, de todo algo, responsabilidades de carácter penal, por supuesto, de administrativo, bueno, todo, de compliance, bueno. Luego empieza a no ser muy apetecible, lo digo de verdad. En segundo lugar, no habéis hablado, que yo soy un fan, un amigo mío, de los consejeros dominicales. A mí me gustan los consejeros dominicales. A mí me gustan que existan consejeros, un buen número de consejeros, de gente que se trata la pasta, que se está jugando la pasta en la compañía. La mitad independiente es fenomenal. Son necesarios, absolutamente necesarios. Absolutamente, para tener una visión independiente, tal y como su propia vida. Pero a mí la existencia, la presencia, también lo van a exigir, ¿no?, lógicamente, de consejeros dominicales, a mí me caracteriza bastante que la gente que está jugando el dinero de verdad esté en el Consejo de Administración. Y en tercer lugar, decir en relación, no sé quién ha sido de los dos, que se ha convertido el consejero en una especie de profesión, ¿no?, de nicho, ¿cómo habéis dicho? Efectivamente, ¿no? Hay gente que tiene muchos consejos de administración. Entonces, hemos fichado como consejero o como consejera a fulanita o fulanita que está en 17 consejos de administración. Pero tú eres ¿tú crees que te va a hacer caso? ¿De verdad que crees que te va a hacer caso? Es que es imposible. Y yo lo he visto en consejos.
llegan tarde, se van antes, se leen los papeles porque lo ves que se están leyendo los papeles según están llegando al consejo. Y es que no tienen tiempo material. Elegid, por favor, a alguien que tenga o ninguno o uno de verdad, que os va a prestar mucha más atención. Y es que de cajón. Hay una esta sobrevaloración de determinadas personas. He tenido alguna de esas estrellas que se tuvo la dignidad de decir, no me da la vida y me tengo que ir. Dijo, se dio cuenta que no le daba la vida y dijo, yo lo dejo porque me habían mucho más cosas de una importantísima entidad financiera. Pero el mito es que no, que es igual. Yo, bueno, claro que esto dice de la dedicación necesaria a él. Yo creo que la CNMV en el informe anual del Consejo Corporativo era de decir el número de consejos que tiene para personas independientes. Y la ley necesaria es de 4 a 6. La pregunta es, ¿4 o 6 consejos distintos? Entonces, la pregunta sería, ¿hasta dónde? ¿No? Ahí viene una estadística sobre el niño. Yo creo que esté en las dos consejas es gracias, ¿no? Por aquello de que va a tener conocimiento y experiencias muy ricas, muy interesantes en el buen hacer de las cosas, ¿no? Espero que no pase nada. Luego hay que exigir la dedicación suficiente, por cada hora de consejo, pues por lo menos vamos haciendo horas de preparación previa. No me leas los papeles en el avión, ¿no? O en fin, la tarde anterior. Es una labor del presidente de pedir a los consejeros la dedicación y la intensidad y la aportación de valor que tienen. La gestión de los intangibles, que viene de la mano de la gestión de los stakeholders, que es una de las competencias del Consejo, desde vuestra experiencia, ¿cómo se está llevando a cabo? Es decir, estamos hablando del tsunami legislativo, que evidentemente está en la Comisión de Auditoría y demás, pero lo que es la reputación de la empresa, ¿no? Que también es un capital importante que cotiza en bolsa también la reputación, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿cómo se gestiona en las empresas? ¿Sí, en empresas? Sí. Yo creo... mirando hacia atrás, en los últimos 10 años ha habido una evolución brutal hacia mejor. Brutal. Aquí podemos discutir hasta el amanecer sobre si es suficiente o no. Pero que ha habido una evolución brutal porque las empresas, su organización, sus directivos, se han dado cuenta de todo el tema reputacional y de todo el tema de relación con inversores y de relación en general con los stakeholders, con los trabajadores, con los proveedores, con las sociedades en las que están locales, los entes locales donde radican sus sedes sociales. Es que es una obviedad. Ha habido un salto increíble que yo creo que sí redunda en interés, en el beneficio de la empresa y del bien común de la sociedad. Luego yo, por ahí, muy bien. Mi impresión es que claramente se está gestionando, pues razonablemente, todos mejoran la vida, desde luego. Y hay empresas que apuestan más y otras menos, y otras porque están en sectores más críticos o más sensibles, por lo que sea, y que tienen que hacer un redoblado esfuerzo, ¿no? Yo el otro día estaba en la ciudad de pasada por ahí, me asomé y había la patronal de empresas de juego. Claro, claro, sí, existe. No, y entonces estas, pues tendrán que hacer un esfuerzo bastante importante. Si tú tienes una empresa que se dedica a, plantas, invernadero, tema, pues ya es verde de por sí.
Te quiero decir que ya todo el mundo ya tienes una sonrisa y qué bien, ¿no? Bueno, es una novedad, lo entiendo, ¿no? Pero... Funcionamos así. Bueno. Sí, a mí me parece un tema complicado y yo creo que ha sido un tema complicado para los consejos y para los emprendedores y para cualquier persona porque los intangibles por su propia definición son difíciles de valorar, son difíciles de medir, sabes de lo que hablas pero no sabes a veces explicarlo, ¿no? Y sabes dónde está el impacto negativo pero tampoco sabes cómo promover el positivo, que te parezca marketing, hay muchas cuestiones. Yo mi experiencia y creo además firmemente, creo que toda la gestión de intangibles se basa en la transparencia. Y cuando vas con la transparencia y con la honestidad de los momentos buenos, de los momentos malos y de los avances, aunque sean pequeños, creo que eso es un manejo de los intangibles. Es verdad que hay cosas que escapan a tu control, pasan de repente unas cosas que aparecen, ¿no? Y no las has visto venir o no se han valorado suficientemente, pero creo que la transparencia desde el órgano de gobierno en este caso, y además, por cierto, al hilo de los dominicales, yo estoy contigo, Íñigo, en que son súper importantes, que tienen todo el derecho y es donde realmente tú ves que hay una implicación, igual que los emprendedores, que tienen toda mi admiración y están bastante denostados a nivel social, que es una cosa que no entenderé nunca. La teoría dice que en un consejo de administración tiene que ser el reflejo de la distribución de capital, ¿no? Tiene que haber dominicales en la misma proporción que capital controlado y el free float se quedaría para los independientes. Creo que eso es un principio de proporcionalidad muy importante y que desde ese órgano los intangibles, que son las cosas más complicadas, se gestionan bien, siempre con transparencia. Mariano, ¿algo que añadir? Sí, bueno, por un lado, pues, por supuesto, ¿no? Con lo que habéis contado, ¿no? y propuesto, coincido plenamente. Hombre, una pyme, la gestión de intangibles realmente es un tema que le pilla lejos, ¿no? Para las grandes empresas, el otro día leí un artículo donde, pues, por ejemplo, el logo, pues, claro, ¿cuánto vale, por ejemplo, el logo de Nike? Pues está cifrado, solo el logo, y es una V, así, es una cosa increíble, o de Apple, o te da igual, aquí en España, de Caixa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, también comentábamos antes que, por ejemplo, en algunas empresas se dedica bastante tiempo pues a abrir puertas, o sea, esa transparencia. Y oye, te invito a mi casa, venga, te voy a enseñar un poco nuestras instalaciones, cuál es nuestra ventaja competitiva, estaremos encantados. Montamos luego una pequeña mesa para que preguntéis, pues no solo a periodistas, sino pues a otros empresarios o a otros ciudadanos, ¿vale? Entonces toda esa política ayuda, ¿no? A prevenir, ¿no? A gestionar esa parte de intangibles. Bueno, esto por un lado. Luego, por otro lado, si me permites, Marta, para abrir otro tema de debate que en la conversación previa que hemos tenido pues, ha salido con fuerza, es todo el tema del riesgo medioambiental, ¿no? Entonces, mi opinión, y entiendo que esta es una entre otras muchas, ¿no? Yo creo, refiriéndome ahora específicamente a la E, aunque no sé el tema, pero creo que tenemos que aprender de Alemania. ¿En qué sentido? Alemania, por segundo año consecutivo, en el 2024, va a cerrar en recesión. En menos 0,2 y viene de menos 0,3. No le ocurría esto a Alemania desde el siglo pasado, desde el siglo XX, ¿no? Es verdad que tuvo una recesión que fue en el año del COVID, en el 2020, pero al año siguiente rebotó. Entonces, y es, desde mi punto de vista, por muchas cosas. Hombre, Alemania es el motor económico de Europa, o sea, es muy competitiva, es muy industrial, es muy competitiva, siempre ha sido. Y es porque por la política energética que han tomado. No solo los políticos de la sociedad, sino las empresas, y les ha llevado a lo que ellos llaman la soga verde. Hemos pasado de la agenda verde a la soga verde. Entonces, oye, a ver, aquí hay algo que no funciona. Si el motor de Europa se gripa, pues hombre, aprendamos un poco en esa dimensionamiento de lo que es por los requerimientos en temas medioambientales, ¿no? Y en la política energética.
Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que reabrir en Europa, como se ha hecho en Estados Unidos, y en otras economías. Y este tema, ¿a dónde nos conduce? Pues no nos gusta, pues demos marcha atrás. Y no pasaría nada si en Europa, en España, en el País Vasco, tenemos que dar marcha atrás en algunas políticas, que no pasa nada, que lo importante es aprender y ser competitivos para ganar el futuro. No tener la razón. Porque tener la razón, si te conduce al suicidio, pues estupendo, pues vaya razón, ¿no? Sí, bueno, es más competencia de los gobiernos, ¿no?, que de los propios empresas, que lo que pueden hacer es presión o lobby, ¿no?, para ir matizando esa legislación, ¿no? Pero como empresas lo que toca es cumplir con ese final. Por eso, ¿no?, las grandes corporaciones alemanas pues se están revolviendo contra esta política, ¿no? Y no nos debes, ¿no? Por este camino, ¿no? Se va a ver. Esa problemática se ha planteado para no sé cuántas plantas, ¿no? Además, ¿no?, la química, que también es súper problemática, pues otras plantas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que está de debate, tiene que estar de debate, y si hay que cambiar de rumbo, pues no pasa nada, pues cogemos la senda adecuada. Por cierto, como el tema de las cuotas, que luego si se quiere, pues hablamos un poquito. Bueno, no, pasamos al turno de preguntas de los asistentes. Es que se nos va, es que podemos tratar, no sé si tenemos alguna pregunta. Claro, es que aquí podemos opinar todos, para eso estamos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo veis la no ejecutividad de las presidencias? Directamente. Buen tema, ¿no? A ver, Maider, es un tema interesante, y además es un tema muy interesante, más interesante todavía, la transición de la presidencia ejecutiva a la no ejecutiva. Es verdad que es un cambio, independientemente de que sea la misma persona, pero creo que el gobierno corporativo y todas las ponencias apoyan que la presidencia no sea ejecutiva para hacer un contrapeso, ¿no?, al consejero delegado, y luego también está el tema del consejero independiente, que eso sí que es para cotizadas, el coordinador, el consejero coordinador. Pero a mí la presidencia ejecutiva, lejos de parecer que es un presidente florero, y digo la palabra porque es verdad que no lo es, tiene unas competencias, que es la llevanza del Consejo de Administración, la coordinación de las comisiones, determinados hitos a lo largo de todo el ejercicio que son muy relevantes y que hay que emplearse a fondo para hacerlas bien. Es importante que un presidente no ejecutivo haya sido ejecutivo, digo ejecutivo, no presidente ejecutivo, haya sido ejecutivo para que sepa diferenciar los dos campos y que haya un buen entendimiento siempre con el ejecutivo. Eso es primordial. Muy bien. Sí. Mariano. Bueno, hombre, lo extraño es que el presidente sea ejecutivo. Desde mi punto de vista, no es por gobierno. De hecho, pues, porque uno de los temas principales es la compensación de poderes dentro de la empresa. Ese equilibrio y compensación de poderes viene por lograr esa diferenciación. De hecho, cuando el presidente es ejecutivo, como lo estamos viendo, que pues, los inversores institucionales están obligando a las grandes empresas, cuando el presidente es ejecutivo, por supuesto, nombrar al consejero coordinador, por supuestísimo, pero hay además un consejero delegado. Y claro, entonces te planteas ante la situación donde hay un presidente que es ejecutivo, un consejero delegado, y si te despidas, un director general por cada una de las líneas de negocio. Pero multiplicas la parte ejecutiva. No, yo creo que efectivamente las responsabilidades y las funciones que tiene el presidente son de suficiente peso como para que ir poco a poco desligándose de la parte operativa diaria y dedicarse más al gobierno y por tanto a medio y largo plazo. Y bueno, estoy bastante de acuerdo. Realmente la exigencia de la separación entre los presidentes, entre la labor puramente presidencial y ejecutiva, viene por los petardos de los inversores institucionales, que no hacen más que dar la tabarra, de verdad. Y están absolutamente obsesionados. Y yo entiendo, y yo que creo firmemente que la estructura es algo, bueno, que ha flotado todo el rato, ¿no? Pero que también la estructura del Consejo de Administración, pues que es una obviedad, tiene que ser un poco reflejo de la estructura accionarial de la compañía, de cada compañía. No es lo mismo una compañía, una pyme, con el que está 100% de una persona o de una familia, con una empresa cotizada que tiene 400.000 accionistas como es el BBVA. ¿No? O sea, es que no tiene que haber. Y qué grupos o qué tantos por cientos tiene cada uno.
¿no? Entonces, yo creo que estamos muy mediatizados y todos tememos, yo el primero, lo que vayan a decir los proxy advisors cada vez que llega a cada junta, el sentido del voto a las propuestas que el Consejo de Administración aprueba como orden del día de la Junta, ¿no? Y entonces a todos nos da miedo, pero realmente esto es muchas veces, yo creo, bueno, es un tema personal que lo llevo muy dentro. Estos muchas veces no saben, de verdad que yo creo que no saben lo que dicen. Yo estuve hace poco, perdona esta pequeña vuelta, bueno, hace poco, no, hace ya varios años antes del COVID, en unas jornadas que organizó Iberdrola en Madrid, y entonces estaban los de ISS, los Proxy Advisors y Glass Lewis, entonces yo le pregunté, oiga, pero ¿me quiere usted decir qué equipo cuentan ustedes para emitir, para analizar los estados financieros? Entonces no teníamos el tema sostenibilidad, ¿verdad? No, pero ¿nos quiere decir, por favor? Bueno, sí, no, como unos becarios en junio, de gente que está en tercero o en cuarto carrera, lo dijeron delante de 50 personas y no se pusieron rojos. De verdad que lo dijeron. Luego, esa es tu fuerza de análisis, de verdad, para emitir. Hombre, ya me imagino que en grandes compañías no sería así. Pero bueno, cierro paréntesis, que lo tenía que decir y lo he conseguido decir. Esto, yo, depende de cada compañía, yo el tema del presidente ejecutivo, yo creo que muchas veces tiene todo el sentido del mundo y otras no. Bien. A ver, otra pregunta. ¿Cómo influye el grado de implicación de los trabajadores de una empresa con la empresa en la creación de un órgano de gobierno y viceversa? ¿Cómo influye el grado de implicación de los trabajadores de una empresa con la empresa en la creación de un órgano de gobierno y viceversa? Quizá quien ha formulado la pregunta pudiera... Hombre, lo que es... Dime. No, simplemente una cosa muy breve. Es la obviedad. Hombre, siempre que hay una alineación de los intereses de los trabajadores con la empresa, etc., es lo óptimo, es lo mejor. Es que ojalá, ¿no? O sea, a mí me parece tan de cajón, tan esencial, que es que, ¿no? Yo no sé si la pregunta va por el lado, no lo sé, ¿eh? Pero en cualquier caso me parece un tema relevante, interesante, ¿no? Porque efectivamente hay propuestas para que los representantes de los trabajadores tengan un puesto en sillón, ¿no? En el consejo. Y la pregunta, oye, ¿ese camino es adecuado, ¿no? Tal y como yo lo veo. Entonces, esto, creo que no, o sea, insisto, el Consejo de Administración no puede estar supeditado, porque no podrá hacer su función, no puede estar bloqueado, supeditado a la parte ejecutiva. Que la parte ejecutiva se apodere del Consejo, porque entonces nos hemos hecho un par de las tortas, ¿no? Y respecto a este tema, ¿no?, de que haya representantes de los trabajadores en la Consejo de Administración, pues va en esa dirección. Y dice, oye, vamos a ver, son unos grupos de interés. La Consejo de Administración tiene que velar por los intereses, pero no lo conviertas insisto, ¿no?, en la longa manus del comité de la empresa, que de pronto pues maneja el Consejo de Administración. Estaríamos, creo que claramente equivocados. Lo digo porque el propio gobierno de la Nación en alguna ocasión ha mencionado este tema, de llevar representantes de los trabajadores de la administración. Pero ¿qué me estás contando? Si este es un camino que se ha desechado en el resto del mundo. En Alemania ocurre, los supervisores son representantes de los trabajadores. Pero son hay dos escalas. Hay dos escalas, son diferentes tipologías, pero creo que tenemos un precedente también. Con otra experiencia también, creo, ¿no? En mi opinión. En Holanda se puede, sí. Pero sí, la que... No sé si la pregunta iba por ahí. Sí, si no se ha sentido alguien contestado, pues que calle Pino para siempre. ¿La siguiente generación de una empresa familiar debe ir al consejo o a gerencia? Muchas veces. Interesante. A ver. Mariano. Pero, por favor, entre todos. Se trata que se enriquezca entre todos, ¿no? Entonces, a ver, para que... Vamos a poner el caso, ¿no? Está el propietario, el emprendedor, el propietario ha conseguido una empresa relevante y tiene pues unos vástagos, tiene una segunda generación. Y entonces la pregunta es, oye, ¿les incorporo o no les incorporo? Primera pregunta.
Segunda pregunta, ¿dónde les incorporo? Porque lo fácil y lo rápido es, bueno, pues esto es, venga, aquí, pues en esta posición, igual departamento financiero, y está en el departamento logístico. No, para mí hay 3 preguntas importantes que resolver previamente, porque hemos visto fracasos muy sonados. La primera pregunta es que quiera, interesado, que no se sienta obligado, que realmente quiera. Segundo, que pueda, es decir, que tenga las capacidades y las competencias necesarias para desempeñar esa posición. Y ahí juega un papel importante el tema del protocolo. Y hay protocolos en ese sentido, bueno, que son muy exigentes, para que un hijo, ¿no? Un familiar, ¿no? Hombre, yo creo que en igualdad de oportunidades, por lo menos, tampoco vamos a ponernos tan duros que exijamos a la siguiente generación para encima de lo que exigimos al resto de la compañía, ¿no? Que quiera, que pueda y que sea el momento oportuno, porque a veces hay que esperar el momento oportuno. Primera cuestión, esto respecto a lo que es la persona interesada, el candidato, efectivo. Y respecto a lo que es el propio propietario, ¿no? El consejo de administración, la pregunta es, oye, ¿más hacia la parte ejecutiva o más hacia la parte del gobierno? Pues dependerá un poco de la formación que tiene y de la experiencia que haya tenido para que vaya tomando una lección u otra. Entonces, porque, o sea, al final, a tus hijos, no se trata que les des un puesto concreto, porque los puestos son efímeros, o sea, pasan, sin una posición que es distinta. Una posición, oye, pues yo vaya a recibir, ¿no? Una parte importante de la propiedad, una parte importante de la empresa, ¿no? Entonces, esa posición, esa responsabilidad y esas funciones que va a tener. No es lo mismo el término el relevo de primera, segunda generación que de segunda, tercera. Son problemáticas distintas. De segunda a tercera es más compleja, por cierto. Sí, porque ya son primos. Venga, yo por contar ejemplos concretos, ¿no? Una empresa industrial, no de aquí del Pasto, sino de otro. Esto, claro, me pidieron que diera un poco de apoyo al Consejo de Administración para que, donde están principalmente dominicales, ¿no? Pero eran 6 ramas familiares, o sea, 6 hermanos, entre chicos y chicas, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos están en la tercera generación? Hoy son muchos primos. Y bueno, bien, pero en el rango que pueden incorporarse, o sea, entre los 22 y los 35, 8 candidatos para una posición concreta. Entonces, los 8 candidatos ya es mucha materia que hay que trabajar, ¿no? Y además gente muy preparada. Lo recuerdo perfectamente, o sea, era 8 candidatos, pues un proceso de selección muy complicado, ¿vale? Bueno, que es un tema muy bonito, ¿vale? Pero que hay que trabajarlo con tiempo suficiente y, un poco lo que yo sugiero, con un asesoramiento externo, ¿no? Porque si no, en estos temas de relevo, igual que el relevo del propio presidente, oye, apóyate en el consejero coordinador o en el presidente de la OCDR, porque es que lo lleves tú, pues es que desarticularte y al final... Claro. Sí, algo que apuntar, Diego, Mayer, no. ¿Es la responsabilidad de los consejeros de las pymes igual que la de los consejeros de las grandes y cotizadas? Gracias. Sí. ¿No? La ley no discrimina por tamaño de empresa. Tienes menos obligaciones que cumplir y desde ese punto de vista, pues es posible meter la pata menos en una, pero contestando sí. Hombre, quizá la única diferencia es la responsabilidad de las firmas, está claro, y por tanto sus funciones las firmas, pero una pyme dedica menos tiempo al cumplimiento. Bien. ¿Cuándo pasar de administrador único a consejo asesor? ¿Qué lo puede motivar? Gracias. Bueno, antes lo hemos mencionado, ¿no? El que tener un equipo directivo yo creo que es un vicio importante y luego el emprendedor ya tengo una edad, por cierto, el tema de relevo hay que tomarlo por lo menos 5 o 6 años antes, uno planifica la generación de esa persona, oye, tienes que estar trabajando, Entonces es un momento para pensar en el tema de gobierno. Yo creo ahí que lo he dicho también, ¿no? Lo mío mucho menos preciso que lo Mariano, más subjetivo.
Yo creo que el emprendedor, el empresario, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, bueno, esto ya tiene sentido por dimensiones, porque viene empujando las generaciones de atrás, tal. Mi sensación es que se dan cuenta, o sea, tú te das cuenta, bueno, ya creo que esto hay que empezar a profesionalizarlo un poco y a dar, yo, por un consejo asesor, yo siempre empezaría por un consejo asesor, porque no tiene ninguna implicación legal, porque no es consejo de administración, como muy bien hecho nadie, por lo tanto no está inscrito en el registro mercantil y no tienes ninguna responsabilidad, ninguna, porque no firman las cuentas anuales, entre otras cosas, sobre todo. Porque ya sabéis que los consejeros tienen que firmar las cuentas anuales y la ley de sociedades de capital dice, si faltare la firma de alguno de ellos, habrá de hacerse constar la razón. Oiga, ¿usted por qué no ha firmado? Lógicamente. Pues porque me entra la risa las cifras y yo no me quiero hacer responsable. Claro. ¿No? O sea, pero por eso yo creo que es muy importante el empezar con un consejo asesor. Tiene mucho sentido y sobre todo para aprender, para que el empresario, el emprendedor se vaya haciendo a lo que es un funcionamiento en órgano colegiado, ¿no? Perdón, muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Nada. Pues entonces damos paso a Cris Prieto, que es el director de BBK Cuna, que nos va a cerrar el evento. Y yo antes os recuerdo que tenemos un cafecito al terminar aquí mismo, los que podáis quedaros. Y así seguimos, si queréis, compartiendo ideas. Cris, cuando quieras. Sí, me pongo en la oscuridad, pero bueno, no importa. Lo importante no es que se me vea. Egun on guztioi eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. 11. gaur Cámara de Comercio honetan. Y quería empezar agradeciendo, como no, la participación en esta interesantísima mesa, a la Cámara de Comercio de Bilbao por hacerlo posible. Es un reto cerrar un evento de estas características, pero como es lógico, yo no me voy a meter en la batalla dialéctica, en la arena de los tecnicismos, porque ya Mariano, Maider e Íñigo son los especialistas y lo han hecho estupendamente. No es mi intención y tampoco la de la Fundación BBK. Nuestra intención es la de la generación de inteligencia colectiva. Cuando empezamos esta aventura hace ya unos meses con la Cámara de Comercio, precisamente nuestro objetivo era el de entender cada una de esas siglas que componen el concepto de ESG, desglosarlas, definirlas, para en última instancia volver a observarlas en conjunto, porque lógicamente es el conjunto lo que importa en este caso. Hay que considerarlas de forma completa. Se han hablado de muchos conceptos. El concepto de riqueza, cuando hablamos de una riqueza monetaria, nosotros consideramos que está superado ya, se está transformando, evidentemente, ¿no? Y afortunadamente. Aunque tengamos un largo camino que recorrer, ya, bueno, pues hemos introducido la E y la S, ¿no? Ya los aspectos sociales y los medioambientales son relevantes también, en términos efectivos, en términos de efectividad de empresa, no solamente, esto no son, como se suele decir, pájaros y flores, ¿no? Esto es eficiencia empresarial. Y quizá nos ha hecho de una forma altruista, evidentemente, puede ser interesada, pero no importa. Pensad que en un mundo en el que la temperatura pueda elevarse 1,5 grados más, bueno, pues eso es un mundo inasegurable. Y no es porque lo diga BBK, no es porque lo diga yo, sino que lo dijo hace años ya el CEO de la aseguradora AXA. Pues entonces tenemos que actuar. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues fíjese que para muchos la G de gobernanza puede representar cabeza, eficiencia, ¿no? Lo puramente táctico. Y en mi opinión, sí, es cierto, pero también tiene que ver con el corazón, porque es el corazón el que nos mueve. Y permitidme esta licencia, ya sé que estamos en un ámbito empresarial, pero las empresas y organizaciones se componen de personas, jóvenes que buscan trabajar en una empresa con propósito, atracción de talento, eso es importante, y se guían por su corazón, seguramente. Inversores que están cada vez más comprometidos con la ética, la inversión con principios. Bueno, esto tiene también un poco de cabeza, no solamente de corazón. Unido al concepto en el que BBK
Fundación Bancaria BBK se apoya mucho, sobre todo desde que hace 10 años nos constituimos en fundación, es el futuro. Hay que vislumbrar el futuro juntos. Y es la única forma posible. Cuando uno establece un futuro ideal, hace posible llegar a él. Y evidentemente, yo creo que todos los que estamos aquí, al menos es el propósito de la Fundación Bancaria BBK, todos queremos una Vizcaya más próspera, más competitiva, más justa, con menos desigualdad, y también queremos que las empresas ganen dinero, pero es que se puede conseguir todo y se puede ser efectivo. Las empresas privadas, de hecho, ya habéis empezado a hacerlo. Por mi parte, nada más. Eskerrik asko, un placer, como siempre. Un placer, ¿eh?